Mi nombre es Raúl Hernández, soy catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Escuela de Formación de Profesores de Nivel Medio, EPEM, y tendré el gusto de platicarles sobre el enlace químico en su segunda parte. Vamos al índice de esta segunda clase. Miraremos regla del octeto. Recordamos que la regla del octeto fue propuesta por Gilbert Lewis y Walter Kossel. Fue la primera teoría aceptada para describir el enlace entre los átomos. La base de esta regla fue la observación de la estabilidad de los gases nobles. Entonces miraremos estructura de Lewis, excepciones a la regla del octeto, fuerzas dipolo-dipolo y fuerzas de dispersión y puentes de hidrógeno. En 1916, Gilbert Lewis propuso que los átomos se combinan para generar una configuración electrónica más estable. La máxima estabilidad resulta cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble. Un par electrónico que es compartido entre dos átomos constituye un enlace covalente. Entonces, aprenderemos a escribir la estructura electrónica de varias moléculas. Vamos a empezar con el ácido bórico. La fórmula del ácido bórico es H3BO3. Seguiremos cierta lógica para escribir las estructuras. Primero escribiremos el elemento central. En el caso del ácido bórico, que es H3BO3, el elemento central será el boro. En torno del elemento central pondremos los oxígenos. En este caso son 3 oxígenos. Si miramos el elemento central y pensamos en un cuadrado en torno del elemento central, los 3 oxígenos los podremos escribir en cualquiera de las posiciones de ese cuadrado. Quiere decir que también pude haber ocupado la posición de abajo. En este caso ocupé la posición izquierda, la parte superior y la parte derecha. El hidrógeno o los 2 hidrógenos van a ir enlazados a los oxígenos. Entonces, para escribir el esqueleto de la fórmula, primero partiremos del elemento central, los oxígenos alrededor del elemento central, y luego los hidrógenos. En los casos que nosotros estudiaremos, que son los más simples, los hidrógenos van enlazados pues a los oxígenos, aunque podría haber alguna otra molécula en la que ya no sea esa situación. Para escribir los electrones vamos a ir ahora al revés. Partiremos de los hidrógenos y nos iremos hacia el elemento central. Entonces empecemos con el hidrógeno del lado izquierdo. Su electroncito va a estar representado por un asterisco. El hidrógeno está en el grupo 1, por lo tanto tiene un electroncito. Este otro hidrógeno, su electroncito va a estar representado con una X, y este hidrógeno va a estar representado con un asterisco. Luego vamos a seguir con los oxígenos. Tenemos que tener presente en qué grupo está cada elemento. El oxígeno está en el grupo 6. Por lo tanto, tendrá 6 electrones para compartir. Ya habíamos puesto uno del hidrógeno, entonces ponemos uno del oxígeno.
ponemos 2 hacia arriba, 2 hacia abajo. Quiere decir que el oxígeno, cada oxígeno de estos va a tener 2 pares de electrones no compartidos. Ustedes se dan cuenta, en este caso este oxígeno son puntitos, estos son electrones de este oxígeno. Ya van 5 y le falta un que lo enlazaremos al boro. Seguimos con el otro hidrógeno, la misma situación. El oxígeno comparte un electroncito con el hidrógeno. Luego ponemos los 2 pares y el sexto electroncito va a ir con el boro. Y el de arriba, la mismísima situación. Un electroncito compartido con el hidrógeno, 2 pares libres y luego un electroncito compartido con el boro. Luego vamos a ir al boro. El boro se encuentra en el grupo 3, por lo tanto tendrá 3 electroncitos para compartir. Entonces compartimos con cada oxígeno un electroncito y con eso el boro termina de utilizar todos sus electrones disponibles, que son 3. Vamos observando que el boro en este caso no cumple la regla del octeto. Y tenemos 2, 4, 6 electroncitos, le faltan 2. El boro es una excepción, no cumple la regla del octeto. Ya lo miraremos al ir concluyendo la clase dentro de las excepciones, que hay elementos que no llegan a 8. Los oxígenos cumplen todos la regla del octeto. Por ejemplo, miramos este: 2, 4, 6 y 8, igual este, 2, 4, 6 y 8, igual el de arriba, 2, 4, 6 y 8. Y los hidrógenos cumplen la regla de 2. Ustedes se dan cuenta que es un poquito difícil escribir estas estructuras. Aquí me disculpo que en lugar de haber puesto un asterisco hay una X, pero asumamos que este es el electroncito del hidrógeno de la parte superior. Entonces con eso los hidrógenos finalmente cumplen la regla de 2, esta es la condición más conveniente. Los oxígenos todos cumplen la regla de 8 y el boro es una excepción. Vamos ahora al borato. Las oxisales se forman cuando tenemos el reemplazo de los hidrógenos. Y normalmente en lugar de los hidrógenos, estas posiciones en la fórmula van a ser ocupadas por metales. Entonces, nos recordamos en el ácido bórico que tenía 3 hidrógenos. Los hidrógenos, en este caso, van a ser reemplazados por metales, pero la parte del anión, que es la parte negativa de la molécula, que es el borato en este caso, cada hidrógeno le deja su electroncito a los oxígenos. Aquí está uno, entonces este oxígeno tiene carga negativa, aquí está el segundo y aquí está el tercero. Entonces las cargas negativas se deben al hecho de que el hidrógeno dejó su electroncito en el oxígeno y entonces ese electroncito es el que va a conferir cada electroncito una carga negativa. Son 3 hidrógenos, serán 3 electroncitos, por lo tanto esto va a tener carga menos 3. Si esto se fuera a combinar con sodio, cada sodio es más 1, el oxígeno es menos 1, aquí pondríamos un sodio, aquí pondríamos un segundo y aquí pondríamos un tercero para formar el borato de sodio. ¿Cómo lo podemos observar acá? Entonces, aquí nos damos cuenta que el borato de sodio se reemplazaron los 3 hidrógenos del ácido bórico por sodios. Y nos damos cuenta también que aquí tenemos enlaces iónicos. 1, 2, 3 enlaces iónicos. Y tenemos 1, 2, 3 enlaces sencillos.
3 enlaces iónicos y 3 enlaces sencillos para constituir el Na3BO3. Vamos ahora al ácido carbónico. Vamos a escribir en primer lugar el esqueleto de la fórmula. Este es un oxiácido. El carbono es el elemento central. Luego voy a poner los oxígenos alrededor del carbono. Podría haber ocupado la posición de abajo, pero pues en este caso la dejamos libre, como pude haber dejado libre cualquiera de las otras posiciones. Y los hidrógenos los vamos a enlazar a los oxígenos. Vamos de adentro hacia afuera, carbono, oxígenos alrededor, hidrógenos a oxígenos. Y luego vamos a escribir la estructura electrónica. Vamos a empezar con el hidrógeno. Aquí tenemos un electroncito, es el asterisco. El otro hidrógeno, un electroncito, un asterisco. Los oxígenos, continuamos con ellos. Ya pusimos el asterisco, ahora ponemos el puntito que es el electrón del oxígeno. Luego el oxígeno tiene 6. Pondremos otro que va a compartir con el carbono, van 2, entonces nos sobran 4 que tienen que ir distribuidos en 2 pares. Lo mismo con el oxígeno del lado derecho. Su electroncito con el hidrógeno son 2 pares y el electroncito con el carbono. Aquí entonces el carbono observamos que está en el grupo 4, por lo tanto tiene 4 electroncitos para compartir. Uno con cada oxígeno del lado izquierdo y derecho. Van 2, les sobran 2. Los ponemos hacia arriba. Si ustedes se dan cuenta, ahorita el carbono tendría 2, 4, 6 electroncitos. El carbono ya no es excepción como el boro, por lo tanto el carbono sí tiene que llegar a 8. La única forma de llegar a 8 será que el oxígeno aporte 2 y aquí se va a formar un enlace doble. Y aquí observamos entonces que el carbono cumple el octeto, 2, 4, 6, 8. Este oxígeno también y el oxígeno superior también, 2, 4, 6 y 8. Y esa es la condición más conveniente para el ácido carbónico. Vamos observando que tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces simples y un enlace doble. El ácido carbónico podría perder un hidrógeno. Entonces el hidrógeno, como ya lo indicamos, deja su electroncito. Este oxígeno adquiere carga negativa y forma lo que se conoce como el ion bicarbonato o carbonato ácido o carbonato hidrogenado. Evidentemente que aquí donde está la carga negativa, aquí se podría formar un enlace iónico, por ejemplo, con un sodio. Entonces el bicarbonato globalmente es un anión y va a tener carga negativa. Ahora el ácido carbónico pierde los 2 hidrógenos y constituye lo que conocemos como carbonato. Partimos del ácido carbónico, cada hidrógeno deja su electroncito, que es el asterisco. Por cada electroncito es una carga negativa. Entonces todo esto tiene carga menos 2. Cuando nosotros escribimos la fórmula simplemente ponemos CO3 menos 2. Obviamente que esto va a tener la posibilidad de formar 2 enlaces iónicos. Vamos al ácido sulfúrico. Vamos al azufre. Él es el elemento central. Aquí observamos azufre, elemento central. Los oxígenos van alrededor del azufre. En este caso son 4. Y los hidrógenos van a ir enlazados a los oxígenos. Para escribir la estructura electrónica partimos ahora de los hidrógenos. Cada hidrógeno con un asterisco es su electroncito. Para formar el enlace ponemos el puntito del oxígeno. Lleva 1, 3,
5, 6. El oxígeno tiene 6. Igual este otro, 1, 3, 5, 6. Vamos al azufre. El azufre está en el grupo 6 también. Por lo tanto, tiene 6 electrones que compartir. Ya lleva 2 acá, que son las X, con cada oxígeno. Lleva 2, le faltan 4. Hay un oxígeno para arriba y un oxígeno para abajo. Quiere decir que el azufre tiene que proporcionar los 2 electrones para el oxígeno de arriba y los 2 electrones, la X es el azufre, para el oxígeno de abajo. Entonces aquí observamos que tanto el oxígeno de arriba y el oxígeno de abajo, el azufre es el que está dando los 2 electrones, por lo tanto aquí hay uno y aquí hay otro enlace dativo o coordinado. Entonces, haciendo cuentas, llevamos 2 enlaces dativos, 1, 2, 3, 4 enlaces simples y 2 dativos. El ácido sulfúrico podría perder 1 o 2 hidrógenos. Digamos que si pierde uno solo, forma un compuesto que no nos interesa. Por lo tanto, perdamos los 2 hidrógenos. Cada hidrógeno deja su asterisco, que es su electroncito, carga negativa. Acá el otro asterisco, otra carga negativa. Entonces, la situación ahora es 2 enlaces iónicos, el del lado izquierdo y el del lado derecho, 2 enlaces dativos y 2 enlaces simples. Este va a ser el sulfato de sodio. Su fórmula es Na2SO4. Ahora el ácido nítrico. El elemento central, pues ya vamos observando que tiene que ser el nitrógeno. Lo ponemos en el centro. Los oxígenos alrededor del nitrógeno, ocupo estas 3 posiciones. Vuelvo a repetir, pude haber ocupado la posición de abajo. Ya es cuestión de gusto. Ponemos los 3 oxígenos y el hidrógeno unido a uno de los oxígenos. Para empezar a poner electrones, de nuevo empezamos de afuera hacia adentro. Empezamos con el hidrógeno, tiene un electroncito. El oxígeno lleva 1, 3, 5, 6. Le ponemos 1 al nitrógeno, que es la X. Sabemos que el nitrógeno está en el grupo 5, por lo tanto tiene 5 electrones de valencia. Ya le pusimos una X, faltan 4. Si hay 2 oxígenos, la lógica me indica que tengo que ponerle 2 acá y otros 2 aquí. Ahorita, si nos damos cuenta, el nitrógeno tendría 2, 4, 6 electroncitos, le faltan 2. Entonces, tanto del oxígeno del lado derecho como del de arriba, tendré que sacar los otros 2 para que llegue a 8. En este caso lo voy a hacer con el oxígeno de arriba. Entonces aquí voy a formar un doble enlace. Ya observamos que este oxígeno también cumple el octeto. Al poner el doble enlace, el nitrógeno también cumple el octeto. 2, 4, 6 y 8. El oxígeno izquierdo también. El oxígeno derecho también. Y el hidrógeno que cumple la regla de 2. Vamos a eliminar ahora o sustituir el hidrógeno por sodio. Otra vez la mismísima historia. El hidrógeno deja su electroncito, carga negativa, el sodio carga positiva. Aquí es importante observar que en lugar de poner todos estos puntos X asteriscos, lo que puedo poner son líneas. En lugar de 2 electrones pondría una línea. Y es de hacer ver que cuando hay un enlace iónico sería incorrecto poner una línea entre el oxígeno y el sodio acá. Eso es incorrecto porque es un enlace iónico. O sea que ahí no hay compartición, sino que por lo contrario hay una transferencia de electrones. Vamos al ácido fosfórico. El fósforo en el centro son 4 oxígenos alrededor y los hidrógenos unidos a 3 de los 4 oxígenos.
Vamos poniendo el electroncito de cada hidrógeno. Este y este. Asterisco. Luego ponemos los electrones de los oxígenos. Ponemos 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 6. La misma situación con los 3 oxígenos. Ahora ponemos el fósforo, sus electrones, está en el grupo 5, tiene 5 electrones, ya resulta evidente que tendré que poner 1 con cada oxígeno, va 1, 2, 3, se completaron estos 3 enlaces, como tiene 5, le sobran 2 electrones que los tiene que compartir con el oxígeno superior. Entonces este enlace oxígeno-fósforo es un enlace dativo. Al hacer las cuentas, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 enlaces simples y un enlace dativo. El ácido fosfórico puede perder 1, 2 o sus 3 hidrógenos. Perdamos 1. Si perdemos 1, acá tenemos que el hidrógeno deja su electroncito. Todo esto solo tiene una carga negativa de -1. Tendrá que ser H2, 1, 2, un fósforo y 4 oxígenos con carga negativa. Este es el ion fosfato dihidrogenado o fosfato diácido. Ya pues sabemos que aquí podría ir un sodio. El fosfato hidrogenado ahora pierde 2 hidrógenos, el de la izquierda y el de la derecha. Aquí vamos observando que aquí en lugar del hidrógeno que había inicialmente en el ácido fosfórico, podemos sustituirlo, por ejemplo, por sodios, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Y por último el fosfato, el fósforo en el centro, los 4 oxígenos, cada hidrógeno dejó su electroncito, entonces ahora el fosfato tiene carga -3. Aquí podríamos poner 3 sodios, por ejemplo, en lugar de los hidrógenos que habían inicialmente en el ácido fosfórico. Vamos al ácido hipocloroso. Aquí observamos que el cloro es el elemento central. Luego ponemos un oxígeno y el hidrógeno unido al oxígeno siempre, por lo menos en nuestros casos. En los casos más simples que corresponden a este curso. Ponemos el cloro, un oxígeno unido al cloro y el hidrógeno no va unido al cloro, sino va unido al oxígeno. Volvemos a seguir la misma secuencia. Empezamos poniendo el electroncito del hidrógeno. Seguimos con el oxígeno que tiene 6, lleva 1, 3, 5, 6, queda el espacio para el electroncito de cloro y observamos que le sobran 3 pares, o sea que aquí vamos a tener 6 electrones libres. Este es el ácido hipocloroso. Vamos al ácido cloroso, es HClO2, ahora son 2 oxígenos. Partimos del elemento central que es el cloro, los oxígenos alrededor y el hidrógeno unido a un oxígeno. Ponemos el electroncito del hidrógeno, luego seguimos con el oxígeno que tiene 6, 1, 3, 5, 6, nos queda el espacio para el del cloro, lleva 1, luego el cloro está unido al otro oxígeno, acá tendremos que poner 2, porque se recuerda que teníamos 6 electrones libres, entonces 2 tienen que ocupar para el segundo oxígeno y nos quedan 4 libres ahora. La fórmula entonces es HClO2. Y aquí pues nos adelantamos, al poner HClO3, que será el ácido clórico, podremos ocupar una de estas posiciones, la de arriba o la de abajo, con otro oxígeno, y al ácido perclórico que tiene 4 oxígenos, tendrán que ocuparse tanto la posición de arriba como la de abajo. Observemos esto.
el ácido clórico. Hidrógeno, oxígeno, cloro. El cloro con sus 3 oxígenos. El hidrógeno, su electroncito. El oxígeno con 6, 1, 3, 5, 6, 1 con el cloro. Aquí hay un enlace dativo con un oxígeno. Este oxígeno cumple el octeto. Otro enlace dativo con el oxígeno de arriba. El oxígeno cumple el octeto. El cloro tiene el octeto. Estos 2 oxígenos también. Y el hidrógeno cumple la regla de 2. Quiere decir que aquí quedan 2 electrones libres del cloro. Este es entonces el ácido clórico HClO3. El ácido perclórico, como ya lo habíamos adelantado, el cloro en el centro, los 4 oxígenos alrededor, el hidrógeno unido a un oxígeno, que puede ser cualquiera de los 4, yo lo hago con el del lado izquierdo, su electroncito del hidrógeno, el oxígeno con 6, 1, 3, 5, 6, el espacio para el electroncito de cloro. Ahora ya hay 3 enlaces dativos, ya no hay electrones libres. Los 4 oxígenos, si ustedes se dan cuenta, pueden sumar, cumplen con el octeto, y el hidrógeno con la regla de 2. Vamos ahora a las excepciones a la regla del octeto. Pueden haber átomos con un número par e impar de electrones. Vamos a tener 3 situaciones. Puede haber un átomo con menos de 8 electrones y podría haber un átomo con más de 8 electrones. Con número impar. En la mayor parte de las moléculas, el número de electrones es par y es posible el apareamiento de los espines de los electrones. No obstante, algunas moléculas como el monóxido de nitrógeno, el nitrógeno sabemos que tiene 5 electrones porque está en el grupo 5 y el oxígeno tiene 6. Y aquí pues inmediatamente nos damos cuenta que no vamos a poder formar todos los pares porque uno es 5 y el otro 6, ahí es imposible. Entonces es imposible el apareamiento completo de estos electrones y no se puede tener un octeto alrededor de cada uno de los átomos. Entonces así nos queda la estructura electrónica. El nitrógeno tiene 5, usará 2 para formar un doble enlace con el oxígeno. El oxígeno llega a 8, 2, 4, 6 y 8, pero el nitrógeno usó 2 acá, tendrá otros 2 aquí y uno libre, quiere decir que nos queda un electroncito solo. Por este electroncito solo es imposible que cumpla la regla del octeto. El dióxido de cloro. Aquí la misma situación. El cloro tiene 7 electrones. Los 2 oxígenos forman enlaces dativos con el cloro. Aquí el cloro es el que está proporcionando los 2 electrones hacia este lado, los 2 hacia el otro. Los oxígenos cumplen con el octeto, pero cloro tiene 7, quiere decir que queda un electroncito solo, por lo tanto no puede llegar al octeto. Otra situación, menos de 8 electrones, como miramos en el caso del ácido bórico. Una segunda excepción se presenta cuando hay menos de 8 electrones alrededor de un átomo, de una molécula o de un ion. Esta es una situación relativamente rara y se encuentra con mayor frecuencia en compuestos de boro y berilio. Ejemplo: trifluoruro de boro. El boro tiene 3, el flúor tiene 7. Entonces miramos que todos los flúoros cumplen con el octeto por el electrón que les está aportando el boro, pero el boro tiene solo 6, igual que el ácido bórico no llega a 8.
y más de 8 electrones que se pasa del octeto. Por ejemplo, el pentacloruro de fósforo. La tercera y más grande clase de excepciones consiste en las moléculas en que hay más de 8 electrones en la capa de valencia. Como ejemplo, consideremos el pentacloruro de fósforo. El fósforo tiene 5, el cloro tiene 7, entonces en cada una de estas líneas hay un par compartido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, ya no hay 8. Quiere decir que se excedió. Las fuerzas intermoleculares. Vamos a tener la siguiente situación. En los compuestos iónicos, los enlaces iónicos son fuerzas atractivas intensas. Mantienen unidos los iones positivos y negativos. Aquí miramos que los iones se unen por cargas. Este es el tipo de enlace más fuerte de todos. Por ejemplo, cuando se unen el sodio con el cloro. Pero vamos a tener atracciones débiles. Por ejemplo, las atracciones dipolo-dipolo. En los compuestos covalentes, las moléculas polares ejercen fuerzas atractivas llamadas atracciones dipolo-dipolo. Forman atracciones de dipolos intensas llamadas enlaces de hidrógeno entre átomos de hidrógeno unidos a flúor, oxígeno o nitrógeno y otros átomos muy electronegativos. Entonces, en esta situación vamos a tener una molécula con enlace covalente polar. Aquí se va a formar atracciones dipolo-dipolo, porque el negativo de un, vamos a suponer que el azul es el más negativo de uno, supongan ustedes que ese fuera flúor y el verde es hidrógeno. El flúor atrae el hidrógeno de la otra molécula. Hay una atracción dipolo-dipolo y además, cuando el más negativo es flúor, oxígeno o nitrógeno, se forma lo que se conoce como un enlace de hidrógeno. Algunas veces se conoce también como puente de hidrógeno. Aquí lo observamos. El fluoruro de hidrógeno, atracción de este hidrógeno por el otro flúor, la molécula de agua también. Esas ya son atracciones débiles comparadas con el enlace iónico. Tenemos que ir estableciendo un orden de intensidad de las fuerzas que unen los diferentes enlaces. Esta es una cosa asombrosa. Es la primera imagen de un enlace de hidrógeno en estas moléculas. Primera visualización de un enlace de hidrógeno utilizando un microscopio de fuerza atómica. Esto fue publicado por la revista Science en el año 2013. Estas son las moléculas. Ustedes observan aquí unas moléculas que son cíclicas, pero esta es directamente la foto sobre las moléculas. Podemos observar estos enlaces de hidrógeno que aparecen cabalmente en la fotografía, todos los enlaces de hidrógeno. Esta es una cosa maravillosa porque lo que se postuló teóricamente incluso ha sido fotografiado. Las fuerzas de dispersión son atracciones débiles entre moléculas no polares, provocadas por dipolos temporales que se desarrollan cuando los electrones no están distribuidos equitativamente. Entonces tenemos la siguiente situación. El enlace iónico, los iones, por ejemplo, cloruro de sodio, esto es lo más fuerte. Luego tenemos las fuerzas débiles, el enlace de hidrógeno.
Luego tendríamos dipolo-dipolo, por ejemplo, una unión entre bromo y cloro. Aquí hay un dipolo porque hay una cierta diferencia de electronegatividades. Y luego las fuerzas de dispersión, el desplazamiento temporal de los electrones en enlaces no polares. Por ejemplo, una molécula no polar, una molécula de flúor. A pesar de que es un enlace covalente puro, los electrones no van a estar perennemente en el centro de los dos núcleos de flúor. Por ciertas circunstancias puede ser que se desplacen un poquitito más hacia un lado o un poquitito más hacia el otro. Entonces se van a formar lo que se conoce como dipolos temporales, una fracción muy pero muy pequeña de tiempo. Un flúor va a ser positivo y en otra fracción muy pequeñita va a ser lo contrario. Ese es el tipo de interacción más débil. Entonces aquí tenemos una secuencia del orden. Lo más fuerte es el enlace iónico y de ahí vienen las tres fuerzas débiles, el enlace de hidrógeno, dipolo-dipolo y las fuerzas de dispersión. Los puntos de fusión y las fuerzas atractivas. Los compuestos iónicos necesitan grandes cantidades de energía para romper los enlaces iónicos, así presentan puntos de fusión elevados. Los enlaces de hidrógeno constituyen el tipo más intenso de atracciones dipolo-dipolo, necesitan más energía para romperse que otras atracciones dipolo-dipolo. Las fuerzas de dispersión son interacciones débiles y se necesita muy poca energía para cambiar de estado. Aquí observamos los puntos de fusión de acuerdo a los tipos de enlaces. Los más altos, los enlaces iónicos, luego siguen los enlaces de hidrógeno, luego atracciones dipolo-dipolo y por último las fuerzas de dispersión. Y eso es todo. Eso es todo en esta clase, jóvenes. Es importantísimo que ustedes hagan sus ejercicios, escriban sus estructuras, traten de seguir la lógica implicada en la escritura de la estructura electrónica, que a manera de resumen se parte del elemento central, los oxígenos alrededor, los hidrógenos unidos a los oxígenos, y luego escribimos los electrones partiendo de los extremos, es decir, de los hidrógenos, luego los oxígenos a los cuales están enlazados y por último el elemento central. Esta sería una lógica un tanto sencilla para escribir estas estructuras electrónicas. Ha sido un verdadero gusto compartir con ustedes virtualmente estas dos clases de enlace químico y nos miraremos en una futura oportunidad.